El país se encuentra en llamas, se encuentra en abandono estatal, se encuentra sin seguridad. No es solo Bogotá, es todo Colombia. Y se lo puedo decir de primera mano. Con mi padre, durante mi primera infancia, porque yo recorrí Colombia, empecé a recorrer Colombia desde los 6 meses de edad. Con su papá. Con mi papá. Claro. Desde los 6 meses estaba recorriendo Colombia. Nosotros fuimos a todos los lugares. Yo estuve en un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Tenía 3 años. Íbamos para un pueblo. Teníamos que cruzar un puente. Afortunadamente los guerrilleros, los paramilitares pues, tuvieron compasión con mi padre y con todo el equipo de televisión. Y pasamos un puente. A un lado estaban los paramilitares, al otro lado estaba la guerrilla. Eran momentos álgidos. Y eso que estaba empezando la seguridad democrática del presidente Uribe. Hoy en día seguimos en la misma situación. Han habido lugares en los que no hemos podido grabar por la situación tan horrenda de inseguridad y de abandono estatal gracias al gobierno Petro. Queridos amigos de Quién y Qué, bienvenidos a una entrevista más. Este es uno de los diálogos que tenemos muy seguidos para presentarles a ustedes personajes de la opinión pública, personas pues que están constantemente emitiendo mensajes y que ustedes con toda seguridad quieren saber mucho más sobre ellos. Y estamos en este momento con el señor Jorge Barón, entre otras cosas. Es el hijo del gran Jorge Barón, a quien tuvimos hace poco en el Metalero de Quién y Qué, pero además de eso es muchísimo más elocuente de lo que ustedes piensan, de manera que bienvenido, Jorge. Mi querido Juan, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los espectadores y para todos los oyentes de Quién y Qué. Muchas gracias por la invitación. Pues Jorge, ¿actualmente a qué se dedica? Creo que está estudiando en la Universidad de los Andes, pero específicamente ¿en qué se está proyectando? Sí, señor. En esos momentos yo estoy estudiando Ciencia Política y Derecho en la Universidad de los Andes. Voy alrededor de 6º semestre. O al ser 2 carreras, realmente uno no avanza tanto, pero el hecho de sacar esas 2 carreras pues es un reto bastante importante para mí. O sea, tiene un tiempo bastante corto para todo lo demás, muy ocupado, claro, con su estudio. Claro, sí. Entonces me toca ser muy organizado, pues sacar las 2 carreras, hacer política, hacer medios de comunicación, todo ese tipo de cosas me toca ser muy organizado para esos temas. Dice hacer política. En este momento, ¿cuál considera que es como su proyección política desde el activismo? ¿Cuándo piensa seguramente aspirar a algo? En esos momentos, para todos los oyentes y espectadores, yo no participé en las elecciones regionales como candidato. Considero que un candidato tiene que tener los estudios necesarios para tener un cargo público. El hecho de estar en un cargo público implica estudios. Si uno va a hacer un proyecto de acuerdo, uno necesita saber las implicaciones jurídicas para hacerlo. Incluso para ser edil, uno necesita cierto grado de madurez para ser un edil o un concejal. En ese sentido, yo me estoy dedicando al activismo. Quiero recorrer Bogotá. Y eso es lo que he estado haciendo, trabajando con diferentes emprendedores, pequeños emprendedores, y para 2024 emprenderé una gira por todo Bogotá, por todas las localidades, para conocer las problemáticas estructurales que presenta cada una de ellas. Para el futuro, 2027, Consejo de Bogotá, considero que ya tendré mis 2 carreras, considero que tendré la madurez mental, la madurez académica para ejercer un cargo de esta importancia, porque es que Colombia no necesita más políticos que solo se dediquen a dar tamales y que tengan el quinto de bachillerato, el quinto de primaria. Necesitamos políticos estudiados que sepan lo que tienen que hacer para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Bien, ese es un punto bien importante. Usted hace activismo desde hace algún tiempo. Las redes sociales le han permitido tener cierta visibilidad frente a ciertas causas y demás. Creo, pues, tiene una cercanía ideológica pues, evidente con el Centro Democrático, hasta cierto punto, no sé si con Salvación Nacional, que tienen como cierta cercanía. ¿Cómo está ubicado en lo que muchos llaman ese plano cartesiano ideológico, pues que permite tener ciertas variaciones? No, sí, es un plano político. El plano político se divide en 4
secciones ideológicas, una autoritaria hacia la derecha, una autoritaria hacia la izquierda, una más liberal hacia la derecha, estamos hablando de libertarios, ejemplo, Javier Milei, y hacia la izquierda ya una izquierda progresista, pero liberal. Yo realmente sí soy cercano a las ideas del Centro Democrático y algunas de Salvación Nacional. Yo admiro mucho a mi partido, el Centro Democrático, al presidente Uribe, senadores como Miguel Uribe, realmente son mis referentes ideológicos. A lo largo de los años, mi ideología se ha ido modificando. Cada quien tiene sus pilares estructurales, pero puede ver también cómo el mundo cambia y cómo la situación del país cambia. Yo realmente respeto la Constitución. Yo soy un constitucionalista, considero que la Constitución de 1991 fue hecha justamente para resarcir, solucionar esos problemas estructurales que ha presentado la historia colombiana, en especial temas de centralización extrema e hiperpresidencialismos que cada día estamos tratando de solucionar poco a poco. Yo soy un conservador, yo considero que hay pilares de nuestra sociedad y de la tradición que son sagrados, la familia, la patria, son cosas que realmente para mí son muy importantes, porque sin familia uno no tiene realmente nada, no tiene creencias en ese sentido. Yo soy religioso, soy católico, pero realmente en mi política yo no meto mucho la religión. Yo siempre le agradezco. ¿Entiende laicamente? Sí, yo le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, por mis padres, por mis oportunidades, por el hecho de la misión de vida que estoy aquí para servir a mi país. Pero no me meto con eso. Realmente yo cuando doy argumentos son argumentos jurídicos, argumentos constitucionalistas y también yo soy una persona bastante conciliadora. Entonces, yo soy agresivo cuando considero que algo realmente no tiene cabida que ser, pero lo hago de una manera muy diplomática y a la altura, como diría el presidente Duque. Da la curiosidad pues de que es un joven muy joven del Centro Democrático, que es relacionado pues como con ese conservadurismo fuerte, el uribismo y demás. ¿Qué le dicen por ser joven, por ser conservador, por ser partidario del Centro Democrático? Y no sé si uribista directamente. No, sí, yo admiro mucho al presidente Uribe. Hay tres referentes que yo tengo: Álvaro Uribe, Iván Duque, Miguel Uribe. Son como las personas que son grandes amigos también. Miguel y Duque son muy cercanos a mi familia. El presidente Uribe he podido hablar con él en unas cuantas ocasiones, pero yo admiro las cualidades de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que piensa la gente de mí? Bueno, yo le cuento aquí que yo tuve en marzo más o menos un escándalo por limpiar una estatua. Yo no sé si ustedes se hayan enterado lo recuerdo, de la una estatua que había sido grafiteada. Esa estatua está al lado de mi universidad, la estatua de la Pola. ¿Qué fue lo que pasó? En el 8 de marzo, hubo una marcha feminista. Rayaron totalmente la escultura. Estaba grafiteada. Junto a varios estudiantes, muchos de ellos sin ideología política, tomamos la decisión de salvar nuestra universidad, porque es que nuestra universidad estaba grafiteada toda. Y de paso la estatua, haciendo una restauración. ¿Por qué? Porque yo he visto que patrimonio cultural nunca, y eso para que todos lo tengan claro, nunca ha hecho nada por el patrimonio histórico. Uno tiene que mandar como 10 derechos de peticiones, incluso casi que tiene que ir a pararse en la puerta de patrimonio cultural para así lograr que arreglen una estatua. Y yo lo he comprobado. ¿Qué fue lo que pasó entonces ese día? Yo arreglé la estatua junto con mis compañeros. Sí. Ahí están los subí videos. un video Sí. que yo no pensé que fuera tan viral. O sea, yo pensé que iba a ser una cosita y cualquiera. Esa vaina explotó y llegó Patrimonio Cultural a arreglar la estatua y a hacerme mala publicidad. Todos les dijeron que yo era un facho, que yo era un uribista, que yo no sé qué, por lo de la estatua. Yo, en ese caso, en lo de la estatua, yo digo, yo respeto el patrimonio histórico. Para mí la historia es algo muy importante. Y desde ese día yo envío cada semana un derecho de petición a Patrimonio Cultural para que arreglen una estatua, para ponerles a trabajar. ¿Todavía? Esto sí, claro. ¿Y usted semana por semana elige una estatua distinta o insiste sobre una a veces yo casi pongo una tutela, de hecho, yo casi interpongo una tutela, pero se salvaron los de Patrimonio Cultural porque, pues para los que no saben, la tutela tiene cierto tiempo. Para un derecho de petición es un derecho fundamental. Si a los 15 días a uno no le contestan, 15 días hábiles, a uno no le contestan el derecho de petición, no puede interponer una acción de tutela.
Sin embargo, ellos ya a los 12 días me contestaron el derecho de petición, porque nadie manda derechos de petición a esa gente. Y claro, se asustaron y hoy en día pues me responden a los 2 días, al día incluso, porque ya saben que soy yo el que molesta por todo eso y les da miedo de que les ponga una tutela, porque yo casi que yo los amenacé, yo les dije, les voy a poner una tutela, porque no quería ponerle una tutela directamente, no quería ser tan agresivo, porque ya meterme en un proceso pues judicial, aunque sea de 10 días, que es lo que una tutela dura, no quería que fuera un proceso porque me desconcentra en mis estudios, ¿no? Que volvámonos un poco a ese episodio de la estatua de la Pola, en un día de conmemoración del Día de la Mujer. ¿Qué le dijeron específicamente los colectivos feministas? ¿Qué piensa del feminismo? A nosotros tiraron huevos ese día. Afortunadamente yo ya me había ido. Nos tiraron huevos, nos tiraron agua sucia, cogieron unos baldes. O sea, nosotros teníamos unos baldes donde teníamos pues como el barzol y todo eso. Los llenaron de agua y nos los echaron encima. A ver, el feminismo es un tema tan complejo porque tiene diferentes matices. Existe el feminismo liberal, existe el feminismo radical, y no lo digo como un insulto, porque es que así es en la sociología, feminismo radical. Yo el feminismo liberal no lo critico, porque el feminismo liberal ha sido la base de que las mujeres lograran sus derechos constitucionales, la base de que pudieran votar, la base de que sean iguales ante la ley que el hombre. Ese feminismo liberal es aceptable porque busca la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo radical lo que hace es poner a hombres y mujeres en una lucha constante. El odio hacia los hombres es lo que hace ese feminismo radical, y yo no estoy de acuerdo con ese feminismo radical. Yo creo que si las mujeres quieren ejercer el derecho a la protesta por todos los feminicidios que ocurren en el país, que es un acto totalmente deplorable, un acto que es castigado con agravante en el Código Penal, yo creo que hay que hacerlo de otra manera en vez de rayar una estatua. El feminismo tiene que expresarse desde una manera, primero que todo, que no insulte la dignidad y el honor de los hombres, y segundo, desde una manera académica, desde una manera que busque la igualdad entre los dos géneros, porque cada género se complementa y es algo bastante interesante. Dentro de pocos días se va a celebrar la segunda vuelta en Argentina, ¿no? Sí. El balotaje, como lo llaman allá, entre Javier Milei y el señor Sergio Massa, que es el ministro de Hacienda, tema al que le estamos haciendo seguimiento constante, y empiezo preguntándole por qué opina del señor Milei, ya que al principio de la entrevista usted dijo pues algo que tenía que ver con el libertarismo, que es la ideología política y económica de él. El libertarismo y Milei son un concepto muy interesante. El libertarismo en América Latina realmente no tiene una concepción tan álgida. Aquí en Colombia, por ejemplo, lo más de derecha que uno encontrará es Centro Democrático de Salvación Nacional. Los centros democráticos son socialdemócratas. Duélale a quien le duela. Socialdemócratas con tinte conservadores. Salvación Nacional también lo son. Son lo que más conservadores en ese sentido, en la ideología social. Vienen del ala de los Gómez, ¿no? Sí, de los Gómez. Entonces no son libertarios. Un libertario es un personaje que quiere reducir la estructura del Estado a su mínima expresión. ¿Para evitar el gasto público en exceso? Exactamente. El Estado tiene diferentes ministerios, diferente burocracia, que lo que hace es producir política pública. ¿Qué es lo que busca un libertario? Reducir todos esos gastos a tener unos mínimos, como cuáles, por ejemplo, seguridad. Por ejemplo, tener un ministerio de interior, eso les gusta a ellos. Pero, por ejemplo, si uno habla de salud, educación, el libertario dice no. La salud y la educación deberían ser privadas. ¿Qué es lo que plantea Milei? Milei tiene una política, un discurso libertario, pero no una política pública libertaria. Al analizar las propuestas de Milei, es claro que Milei quiere reducir el Estado, pero no lo quiere reducir a una mínima expresión tanto como lo plantearía un libertario común y corriente de mitad del siglo XX. Él tiene unas políticas más bien neoliberales de la escuela austriaca de Hayek, que quieren reducir el Estado, pero tampoco tanto. Y es lógico porque si Milei se va a un extremo, esas reformas podrían causar un colapso incluso en Argentina. Yo le cuento una cosa. Cuando uno plantea una reforma o una política pública,
Si uno no plantea de choque, una reforma así grande, gigante, los burócratas y los políticos que las manejan no van a poder hacerla. O sea, uno es un ser humano, uno no puede hacer eso. Pero si uno realiza reformas pequeñas, continuas, poco a poco, las cosas pueden mejorar. Y es una crítica que yo le tengo a Milei y también le tengo a Gustavo Petro. Las reformas de Gustavo Petro son a gran escala y si las logra, se va a caer el país con eso. Por otra parte, el perfil de Milei es, en el caso de su personalidad y demás, pues obviamente capta bastantes votos, capta bastante atención y Argentina está en un debacle económico, entonces necesitan reducir gastos estatales para así mejorar su economía, que es realmente lo que está necesitando Argentina, políticas más liberales. ¿Se puede ser libertario y al mismo tiempo ser conservador? Teóricamente, si uno analiza textos libertarios como tal, no. ¿Por qué? Porque los libertarios tienen, o sea, si uno mira, por ejemplo, los postulados básicos de los libertarios es libertad absoluta, libertad en economía y también libertad social, cierto modo. Milei realmente pues, es de esta nueva corriente de libertarios que son conservadores. Le doy un ejemplo, Agustín Laje. Agustín Laje tiene unas políticas muy económicas, muy libertarias o liberales en cierto sentido, pero una ideología muy conservadora. Sí. El conservaturismo en el siglo XIX y principios del siglo XX se le asociaba era con el autoritarismo, a veces incluso con la misma monarquía. Un conservador era conservar la familia, conservar a Dios y tener un Estado fuerte, un Estado robusto. Hoy en día un conservador es liberal económico, conservador social y irónicamente la izquierda de antes, que era la izquierda liberal e incluso antes del marxismo, la izquierda liberal era básicamente libertad económica y libertad social. Hoy en día incluso la izquierda más radical tiende a ser autoritaria, cual es bastante paradójico. El candidato Milei se ha definido a sí mismo como un anarcocapitalista, ¿no? Básicamente supongo yo que es una supresión de la regulación estatal del mercado y una libertad muchísimo más amplia para el sector privado y comercial. Claro, un anarcocapitalista ya representa el extremo, pero como yo lo había mencionado antes, yo leí las propuestas de Milei. Si uno compara las propuestas de un anarcocapitalista con lo de Milei es un poquito más tenido. Se tiene un poco más, pero es por obvias razones. Claro, si Milei plantea una política narcocapitalista, acaba con Argentina, no la salva. Mientras que las propuestas que él tiene, aparte de la dolarización, son muy buenas. Sinceramente, para el momento que está viendo a Argentina, repito. ¿Por qué? Porque el hecho de quitar tantos ministerios, el hecho de suprimir tanto el Estado, a corto plazo es bueno, pero a largo plazo es importante volver a poner esas instituciones, como lo tenemos en Colombia. Bien, vamos entonces a Colombia. El presidente Gustavo Petro, ya lo mencionó usted en cuanto a sus reformas, en cuanto a todos esos cambios que él está proponiendo, y a mí sí me gustaría saber usted qué balance tiene de este primer año larguito del presidente Petro, de lo que ha logrado pasar en el Congreso de la República, algunas de sus reformas, algunos proyectos afines a su bancada política y lo que está pendiente. Bueno, voy a ir por temas porque es que es bastante... Por supuesto, entonces arrancamos si quiere con cómo ve usted a Gustavo Petro hasta el momento. Gustavo Petro es una figura que desde el principio sabíamos que iba a fracasar. Una ideología y un discurso político, primero populista, segundo radical, tercero sin sentido. Política de seguridad de Gustavo Petro, una política de paz total que está planteando, que lo hemos visto en los últimos días, cómo ha reaccionado el ELN a la política de paz total, es completamente un fracaso. A la hora de hacer un proceso de construcción de paz, se necesitan primero se tienen que tener muy en cuenta muchas variables. Primera variable, el comportamiento de los actores armados. ¿Acaso los actores armados tienen voluntad de paz? En este caso no la hay. El secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Se tiene lo que le hicieron a los militares, la instrumentalización del pueblo colombiano en el Cauca. Todos los ataques que han realizado, eso no es voluntad de paz. Y Petro quiere seguir de rodillas ante estos personajes, quiere ofrecer más. En este caso, cuando en un proceso de construcción de paz no hay voluntad de paz,
se tienen que tomar las acciones legítimas de un Estado ejerciendo el monopolio legítimo de la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia que han ejercido todos los Estados con los que han acabado a todos los grupos criminales. Eso es lo primero. El país se encuentra en llamas, se encuentra en abandono estatal, se encuentra sin seguridad. No es solo Bogotá, es todo Colombia. Y se lo puedo decir de primera mano. Con mi padre, durante mi primera infancia, porque yo recorrí Colombia, empecé a recorrer Colombia desde los 6 meses de edad. Con su papá. Con mi papá. Claro. Desde los 6 meses estaba recorriendo Colombia. Nosotros fuimos a todos los lugares. Le cuento rápidamente para no desviarme. Yo estuve en un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Tenía 3 años. Íbamos para un pueblo, teníamos que cruzar un puente. Afortunadamente los guerrilleros, los paramilitares pues, tuvieron compasión con mi padre y con todo el equipo de televisión. Y pasamos un puente. A un lado estaban los paramilitares, al otro lado estaba la guerrilla. Eran momentos álgidos. Y ya estaba y eso que estaba empezando la seguridad democrática del presidente Uribe. Hoy en día seguimos en la misma situación. Han habido lugares en los que no hemos podido grabar por la situación tan horrenda de inseguridad y de abandono estatal gracias al gobierno Petro. Entonces, cerramos seguridad. Vamos a las reformas. La reforma tributaria que había aprobado el presidente Petro va a quebrar al país. Económicamente, poco a poco, vamos de mal en peor. Nosotros no estamos preparados para tales cargas de impuestos. Colombia necesita, ahí sí, necesita un poco más de que pueda respirar los empresarios, no ahorcarlos. Esto va a cobrar factura el próximo año, 2024, cuando se vea más la recesión que vamos a vivir. Política de salud, reforma a la salud, que ahorita eso está como de moda. La reforma a la salud que se está planteando, incluso con la ponencia actual que plantea el gobierno, que es un poco más moderada que la anterior, sigue afectando nuestro sistema de salud. Lo que va a crear es un sistema más público que mixto. Colombia, ¿cómo se caracteriza en su sistema de salud? Tenemos un sistema mixto, régimen contributivo y régimen subsidiado. Régimen subsidiado es para ayudar a las personas más vulnerables que se encuentran en vulnerabilidad o pobreza, según la encuesta del CISBEN. El contributivo es para todo trabajador que no se encuentre en esas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que va a hacer la reforma a la salud es básicamente coger a las EPS, que funcionan como aseguradoras de salud, y les va a arrebatar esa función principal que tienen, se las va a quitar y las va a dejar como prestadoras de salud. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que todas las EPS se vayan a quebrar, porque la función principal de una EPS es brindar ese servicio de aseguramiento. Si la ADRES, que ahorita la ADRES, la encargada de vigilar todo el tema de las EPS, se encarga ahora sí también de servir como una EPS, ¿qué es lo que va a pasar? Algo muy sencillo. La ADRES no tiene la capacidad burocrática de fungir como las, si no estoy mal, las 9 EPS que aún siguen vivas aquí operando en Colombia. Entonces son temas, digamos, que bastante graves. Otro tema también, muchas gracias, es el de la tutela. Cuando yo tengo un problema con mi EPS, ¿qué hago? Yo entutelo a la EPS. Ahora, si las EPS se mueren, si las EPS ya no son aseguradoras, ¿a quién vamos a entutelar? Pues a la ADRES, supongo yo, pero no dice el articulado a quién. Ese es otro punto. Tercer punto, los CAPS, los Centros de Atención Primaria. Buena idea, eso se utiliza en Argentina. La mala idea es que Petro quiere hacer CAPS en todo Colombia. No se puede. Imagínense construir un centro con todos los equipos médicos, con el personal, con todo eso. ¿Cuánto nos costaría a todos los colombianos? Costaría mucho. Si él quiere hacer algo progresivo, aceptable. Pero una política, como lo había mencionado antes, de choque, como la reforma a la salud, va a quebrar la salud de los colombianos, va a quebrarnos a todos. Y va a haber muchas personas que van a terminar sin salud en Colombia. Eso es un punto muy importante a tocar. En cuenta del gobierno Petro, es un balance que yo le hago que es terrible. También está creando ministerios inútiles. Ministerio de la Igualdad. No genera nada. Lo único que genera es que Francia, la vicepresidenta, Francia Márquez, no haga algo literalmente, porque para más no sirve. Tiene un presupuesto altísimo, pero realmente no sirve para solucionar los problemas estructurales de Colombia.
Voy a mencionarle algunos personajes. Algunos son de la política, otros simplemente son de la opinión pública en general. Y usted me va a dar una especie de reacción o de definición o de opinión, pero eso sí con una condición, que sea todo muy sintetizado, sí. muy breve. Vamos a arrancar con María Fernanda Cabal. Valiente. Miguel Polo Polo. Osado. Catherine Miranda. Asolapada. Gustavo Petro. Mal presidente. Jorge Barón. El verdadero gran colombiano. El verdadero, esa estuvo muy bien. Jaime Garzón. Una figura histórica muy interesante. Álvaro Uribe Vélez. Uno de los mejores presidentes de Colombia. Andrés Pastrana. Le faltó fortaleza. Claudia López, que va saliendo de la alcaldía. La peor alcaldesa de Bogotá. Carlos Fernando Galán. Un poquito de esperanza para Bogotá. Un poquito. Gustavo Bolívar. Libretista. ¿Qué opina de Federico Gutiérrez? Gran alcalde de Medellín y lo va a hacer muy bien en esta administración. Rodolfo Hernández. Qué decepción. Qué decepción de Rodolfo. Bueno, esos son algunos personajes de la política. Quiero preguntarle y acá la reacción es muy libre, Luis Díaz. Luis Díaz, gran futbolista. Gran futbolista. ¿Qué opina pues de lo que está en este momento pasando la familia de él, que es un verdadero drama, que en pleno día de elecciones regionales secuestraron a sus padres, llevan todo esto con el padre de él? Es creo, algo que muchos todavía no pueden ni siquiera creer que haya ocurrido. No, pues es una situación bastante dura, bastante difícil para él como persona, estar tan alejado de su familia en esos momentos. La preocupación debe ser enorme y uno siente también un poco, digamos, de miedo en ese sentido. El hecho de que pues mi padre también sea una figura reconocida a nivel nacional e internacional, también uno le da miedo de que a uno le puedan ocurrir ese tipo de eventos. Uh-huh. Realmente Luis Díaz es una víctima más del abandono estatal del gobierno Petro, de la falta de seguridad que estamos teniendo, y espero que su padre pueda ser rescatado prontamente de este grupo terrorista y subversivo que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Otro tema que no quiero dejar escapar antes de una última pregunta, y es también de contexto internacional. El conflicto palestino-israelí ha generado también divisiones en opinión política aquí en Colombia. ¿Usted tiene alguna especie de preferencia por alguno de los dos bandos específicos, o cuál es el análisis que usted le da a esta guerra que en su última fase o fase más reciente lleva más de 30 días? Ok. Lo único es que la explicación es un poquito larga, pero yo la voy a condensar lo más que pueda. Le agradezco. Porque si uno dice algo en falso, mejor dicho, lo matan. Claro, no. Mire, el conflicto Hamas-Israel es un conflicto histórico que data desde Israel-Palestina es un conflicto histórico que data de muchos años atrás, incluso milenio. Yo me centro final de la Segunda Guerra Mundial. Final de la Segunda Guerra Mundial, pues se le da a los dos estados reconocimiento, más que todo Israel, obviamente. Israel crece, Palestina se queda chiquito. Después de eso ocurre una guerra entre varios países del Medio Oriente e Israel, en el que Israel gana más territorio y deja más pequeño a Palestina, y de ahí se forma el grupo Hamas en 1987. Este grupo es un grupo terrorista yihadista con el que no se puede hacer paz. Sus mismos artículos, el artículo 13 digamos que una constitución que ellos tienen ellos mismos, es acabar con Israel, acabar con Estados Unidos y acabar con el occidente. Con ese grupo no se negocia porque no quieren negociar. Ellos o mueren o ganan. Esa es la política de Hamas. Por ese motivo, Israel, como Estado legítimo, tiene el deber de defender a su Estado. El hecho de atacar a Hamas, atacar al grupo terrorista, no está mal. Sin embargo, a la hora de realizar ataques en contra de inocentes, ahí ya se están violando algunos tratados internacionales. Por ejemplo, pues el hecho de internacionalmente los países no pueden atacar a civiles. Y realmente son errores que se están cometiendo por parte de Israel. Considero que Israel tiene que reevaluar su política pública, en este caso,
tiene que centrarse solamente en el ataque al grupo terrorista, tratar de minimizar las bajas de los inocentes, porque tampoco vamos a realizar una masacre para acabar un grupo terrorista. Es una ponderación que se tiene que hacer. Por lo tanto, yo creería que Israel, ya concluyendo, Israel tiene el derecho legítimo de atacar a Hamás, más no atacar al pueblo palestino porque son otro Estado. Pero digamos que el ataque que realizó Hamás a Israel fue totalmente condenable, fue un acto repugnante, y ahorita el mismo pueblo palestino está pagando las acciones de Hamás en estos momentos. Nos contó Jorge al principio de la entrevista que se quiere lanzar en las próximas elecciones al Consejo, ¿verdad? Al Consejo, sí, señor. Al Consejo de Bogotá. Y quisiéramos preguntarle a quién quisiera apoyar en una posible postulación a la presidencia. Uy, posible postulación a la presidencia. Es que ahorita no hay... María Fernanda Cabal dijo que quiere otra vez. Gente, Paloma sí. Valencia dijo que también quiere. No se sabe si Enrique Gómez por ahí repita. Enrique Gómez. O cómo los ve usted. No, pues yo le voy a ser muy sincero. La última vez que pues, Centro Democrático planteó elecciones presidenciales, se hizo una precandidatura, mismo partido. Yo fui a varios de los debates, de hecho. Yo les cuento que yo iba por Paloma Valencia en esa época, Okay. que la doctora Cabal me cae muy bien. Pero realmente para definir un presidente ahorita, yo creo que ahorita no hay con qué hacer tanto material de análisis. Si quedara Cabal, de pronto podría ser Cabal por la estructura política que tiene en materia regional. Paloma no es tan regionalista como Cabal. Cabal tiene todo Cali, por ejemplo. Cabal tiene mucha estructura a nivel regional. Yo lo he visto de primera mano. Sí. Entonces, eso es un punto a favor de ella. Segundo, pues el hecho de que salgamos del mal gobierno de Petro, que sobrevivamos a Petro, podría ser que Cabal pueda tener un importante salto, pues al ella tener políticas más duras, porque ella del Centro Democrático es, digamos que la más neoliberal, la más conservadora, la más fuerte, con un discurso mucho más aguerrido que otros miembros del Centro Democrático. Entonces, a simple vista no puedo hacer un análisis completo, pero es lo que podría brindarles. Mucho menos una predicción. Pues Jorge, gracias de verdad por haber estado aquí en los micrófonos de Quién y Qué con nuestra audiencia que hace rato quería conocerlo, quería conversar con usted virtualmente a través de nuestros dispositivos móviles. Hombre, muchísimas gracias a usted y gracias a todos los espectadores de Quién y Qué por haber visto esta entrevista. Muy agradecido y seguiremos trabajando por Bogotá y por Colombia. Y a ustedes, queridos amigos, quédense siempre conectados a quienique.com, el placer de saber, ver y oír más con otros personajes y con el cubrimiento de toda la actualidad nacional e internacional.